Ships in the making, bound for a distant shore, world for the taking, men gone forevermore, boarding and setting sail. Sexto Continente, dirigido por el obispo de Orihuela, Alicante, Monseñor José Ignacio Munilla. Un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, nos disponemos a realizar este programa radiofónico llamado Sexto Continente, que lunes y viernes de 8 a 9 de la mañana, una hora menos, en las Islas Canarias, realizamos aquí en directo en Radio María España. Hoy quiero abrir el programa con un eco importante de esta visita, de este viaje apostólico que el Papa ha realizado a Luxemburgo y más en concreto a Bélgica, donde el Santo Padre anunció pues su deseo de seguir adelante con el proceso de beatificación del rey Balduino. Y además lo hizo poniendo el dedo en la llaga, por el hecho de que subrayó a la hora de hablar de su santidad cómo el rey Balduino fue valiente por negarse a firmar la ley de aborto, negarse a refrendar esa ley, como jefe de Estado, como rey. No la firmó, dimitió, que fue una dimisión que duró X horas, X tiempo, pero diciendo que su conciencia le impedía firmar esa ley, y el Santo Padre subrayó el valor que eso tenía, ¿no? En concreto, dijo el Santo Padre, fue valiente porque ante una ley de muerte no firmó y dimitió. Y esto requiere valor, dijo el Santo Padre, ¿no? Bueno, entonces me parece que este comentario, y que obviamente, ¿no?, esto en Bélgica habrá escocido, ¿eh? De hecho hubo una periodista que después le dijo al Santo Padre en el viaje de retorno que algunos habían considerado eso como una injerencia en la vida política, ¿no? Pero claro, es que yo creo que es un gesto, un hecho de mucha importancia, ¿no?, a la hora de subrayar que la conciencia está por encima del poder. Y es que este es el testimonio que necesitamos para sanar esta especie de orgía de lucha por el poder que estamos viviendo, ¿no?, en tantos países, como por ejemplo España, ¿eh? Ese estar dispuesto a hacer cualquier cosa para mantenerse en el poder. Esa especie de droga, ¿no?, llamada poder, que le lleva a uno a hacer cualquier cosa para seguir, ¿no?, atornillado, ¿no?, a nuestra poltrona. Creo que es el ejemplo que necesitamos. Y vamos a decir una cosa también, saquemos las conclusiones de estas palabras del Papa, porque si es elogiable la valentía de quien se negó a firmar la ley del aborto, aunque esto le generase problemas, entonces, seamos lógicos, es criticable la cobardía de quien firma la ley del aborto para evitarse problemas. Entonces, los reyes, los presidentes de gobierno que refrendan con su firma una ley inicua como la del aborto, obviamente, pues están incurriendo en un problema moral muy grave, porque su conciencia tiene que responder. Dios les ha puesto en ese cargo concreto y les ha puesto, bueno, por algo te puso el Señor. Esto es lo de la reina Esther, ¿no?, que aparece en la Sagrada Escritura. Por algo habrá permitido Dios que sea yo reina aquí. Para algo Dios lo habrá permitido. ¿Qué espera Dios de mí en este momento, no? Si de lo que se trata es, a ver, ponme lo que tenga que firmar para que yo continúe donde estoy. Pues es que es curioso, ¿no? Pero yo creo que este testimonio de santidad que el Santo Padre ha querido subrayar,
pues es que es totalmente necesario para sanar esta crisis política tan grande que tenemos. Nos enseña a poner la conciencia por encima del poder. En el fondo, el rey Balduino no hizo nada excepcional, sino que hizo lo normal. Lo normal es que ser santo no es hacer cosas raras, es obrar en coherencia, es obrar en conciencia. Eso es ser santo, ¿no? La santidad no es como decía Madre Teresa de Calcuta, no un privilegio reservado para unos seres un poco así excepcionales y raros que de vez en cuando vienen al mundo. No, es la vocación común para todos nosotros. Y obviamente aquí hay dos tipos de políticos, en los que por la mañana se desayunan consultando las encuestas y los que por la mañana pues se ponen en presencia de Dios, en su conciencia, y entonces buscan servir a la verdad en el bien común. Bueno, pues obviamente me parece que bienvenida sea, ¿no?, ese anuncio del Santo Padre, porque creo que es especialmente actual, especialmente actual este modelo en el que la conciencia, la rectitud de conciencia se ponga por encima de la conveniencia de la estrategia para mantenerse en el poder. Sexto Continente es un programa que tiene interacción con los que sois usuarios de redes sociales, en Instagram y en Twitter, a través de la cuenta @obispo Munilla, en Facebook a través de la página que lleva mi nombre personal, de José Ignacio Munilla. Los programas anteriores de Sexto Continente están a vuestra disposición en las plataformas de Spotify, de iVoox, también en el canal de YouTube En Ti Confío, y también se puede acceder a los programas anteriores desde la página web multimedia www.enticonfio.org. Enticonfio.org pues es la página web multimedia de este servidor que os habla, donde vamos colocando un enlace fácil a todos los materiales de evangelización que el Señor nos va permitiendo realizar. Y también, por cierto, desde enticonfio.org podéis seguir este programa en directo por videocámara. Bueno, vamos adelante en esta edición de Sexto Continente, porque hay bastantes temas de actualidad que creo que merece la pena subrayarlos, ¿no? Bueno, la verdad es que el propio Santo Padre, en su viaje de retorno, habló en la rueda de prensa de una cuestión que también en España vais a ver que esta semana ha tenido especial actualidad, que es el tema del aborto. La verdad es que creo que en lo concerniente al tema del aborto, pues la verdad es que no se puede hablar con más claridad y contundencia que la que el Papa ha hecho, ¿no? En concreto, os voy a leer lo que Santo Padre dijo. No olvidemos decir esto: un aborto es un asesinato. La ciencia te dice que en el mes de la concepción ya están todos los órganos. Matas a un ser humano. Y los médicos que se prestan a esto son, permítame la palabra, sicarios. Son sicarios. Y eso no se puede discutir. Se mata una vida humana. Madre mía, estas son las palabras que pronunció el Santo Padre en la rueda de prensa del viaje de retorno. Claro, que unas palabras de una contundencia tremenda, de una contundencia tremenda. Entonces, me gustaría partir de estas palabras para hacer un breve comentario de cómo está este fin de semana. Cuando ya comenzaba el fin de semana, pues el Ministerio de Sanidad hizo públicos los datos de aborto de España del año anterior. Fijaros una cosa, cuando un organismo público ofrece algún tipo de dato oficial durante el fin de semana, de esto se suele desprender que lo intenta ocultar. Eso también es una estrategia de la manipulación de la opinión pública. Te meto este dato en fin de semana porque claro, están pues en todos los medios de comunicación, están en off y posiblemente esto vaya a pasar desapercibido. Bueno, pues esto es lo que se ha hecho en España una vez más. ¿Por qué? Pues porque para ellos es un dato, un revés, el que en España en el último año hayan aumentado el registro de abortos un 4,8%, ¿no?
pues se ha llegado a 103.097 abortos en el año 2023, o sea, un aumento de casi un 5%, y digo, claro, que eso para ellos es una noticia que pretenden ocultar, porque no hacen más que decir que, bueno, que ellos están sobre todo promoviendo los métodos anticonceptivos y las píldoras del día después, las que también son píldoras abortivas, pero claro, que no salen en las estadísticas, y entonces, claro, a ver cómo explican que aumentando, ¿no?, todo tipo de campañas, invirtiendo muchísimo dinero, como se está invirtiendo en campañas de anticoncepción, de píldoras del día después, gratuitas, y esto, y lo otro, y lo otro, y lo otro. Oye, ¿cómo es posible entonces que el aborto siga aumentando, ¿no? Qué fracaso, ¿no? Es esto. De 98.000 abortos pasamos a 103.000. Y cuando hemos hecho más que campañas y campañas de anticoncepción y de píldoras abortivas. ¿Y esto cómo se explica? Bueno, pues esto se explica porque es que, o sea, lo que no puede ser es que hagamos campañas que les llamamos de salud reproductiva y no sé qué, que en el fondo son las campañas del bombero pirómano. Del bombero pirómano. Porque usted lo que está haciendo es soplar y sorber al mismo tiempo, ¿no? Porque con ese, si usted no educa, ¿no?, en una sana sexualidad, en una sexualidad que no sea la de usar y tirar, si no se educa en la responsabilidad de la sexualidad, si no se educa en eso, pues entonces, por muchas campañas que haga usted de anticonceptivos y etcétera, eso es el bombero pirómano. Lo que usted está haciendo es todavía acrecentar el problema. Porque aquí el problema no es el sexo seguro. El sexo seguro no existe. La clave está en el sexo responsable. ¿Sabe? O sea, es que mientras que no se enteren de eso, se seguirán llevando contradicciones como esta. Como esta. El sexo seguro que ellos persiguen no existe. La clave está en la responsabilidad. Si tú suscitas irresponsabilidad, pues obviamente los datos que vas a cosechar son los que son. Más muerte, más muerte, más muerte. Esta es la cultura de la muerte. La clave está en suscitar, ¿no?, pues la cultura de la vida. Bueno, pues estos son los datos, y también para complementarlos voy a comentar una noticia, pues de esas otras también que han pasado desapercibidas, ¿no?, que sin embargo es como emblemática. Se trata de una joven de 26 años de Colorado, en Estados Unidos, que se llama McKenna Green, la cual ha dado a luz en agosto, ¿no? Ha dado a luz en agosto y ha suscitado pues una controversia en Estados Unidos potente. ¿Por qué? Pues porque esta joven, cuando supo que estaba embarazada, allá por diciembre, ¿no?, por diciembre del año pasado, pues esta joven decidió abortar en un primer momento, ¿no? Decidió abortar, y entonces rápidamente fue y compró una píldora abortiva y la tomó. Pero ahora la joven no estaba segura, es lo que pasa hoy en día, claro. O sea, es decir, que no se educa. Tomó una píldora abortiva, pero no estaba segura de lo que estaba haciendo, y entonces, después de tomar la píldora abortiva, se puso a consultar en internet, en Google, y tecleó revertir efectos de la pastilla abortiva. Tecleó eso. Entonces allí, de repente apareció una referencia de una enfermera provida que se llama Chelsea Minnick, y entonces se puso en contacto con esa enfermera provida, y la cual le ayudó a intentar, ¿no?, pues revertir ese proceso de aborto que ya había iniciado tomando esa píldora abortiva. Y entonces le dio esa enfermera un tratamiento con progesterona. La progesterona es una hormona que en algunas circunstancias suele usarse para prevenir abortos espontáneos. Y entonces, bueno, pues esta enfermera Chelsea Minnick le dio esa progesterona, la cosa tuvo buen resultado, y valga la redundancia, se abortó el aborto, se abortó el proceso de aborto, y la niña ha nacido, y gracias a Dios ha nacido sana.
ha nacido sana, que es un milagro también, ¿no? Que en medio de esa situación la niña ha nacido perfectamente, ¿no? Y entonces ahora comienza un lío, porque en la ley de el estado de Colorado, donde esto ha sucedido, resulta que hay una sanción a los profesionales de la salud que ofrezcan la reversión de la píldora abortiva. Es decir, que en el estado de Colorado, una ley vigente desde abril del 2023, se califica la reversión del aborto como una conducta no profesional que también tiene que ser sancionada. Tú fíjate lo que es esto, Fíjate lo que es esto, Esto me suena a mí también a lo de las terapias de conversión, ¿no? En materia de homosexualidad. Las terapias de conversión están prohibidas. Ahí va. Entonces, ¿qué es eso de la conversión transexual en que uno se convierte incluso con hormonas y con tratamientos quirúrgicos para convertirse? O sea, ¿cómo es que está la terapia cómo puede decir usted que la terapia de conversión está prohibida? Será en una dirección, pero no en la otra, ¿no? O sea, es increíble. Pues aquí pasa lo mismo. O sea, en Colorado resulta que se sanciona a los profesionales que quieran revertir un proceso de aborto. Bueno, y entonces, pues aquí se ha montado pues un lío que veremos a ver. A día de hoy todavía el litigio continúa en los tribunales. Intentaremos seguir desde el programa esto donde va, ¿no? Pero es increíble cómo la cultura de la muerte se blinda, ¿no? Y el que intenta moverse de ella, pues es que es hasta perseguido, Usted es perseguido si intenta salirse de usted ha comenzado pues un proceso de aborto, tiene que terminarlo, increíble, pero en estas estamos. Bueno, por lo tanto, pues yo digo una cosa, bienvenida esa parresía, ese atrevimiento que tiene el Santo Padre a la hora de hablar del tema del aborto, porque ciertamente se salta, por todos los lados, pues digamos las diplomacias en la manera de expresarse. Eso de que el Papa haya dicho que el aborto es un asesinato y que los médicos que lo provocan son sicarios, pues obviamente saltarse pues todo tipo de sentidos de protocolos diplomáticos, y me parece que ante algo tan grave pues se necesitan voces proféticas que se expresen con contundencia. Bien, sigo adelante, porque voy a comentar, decía, varios temas de actualidad, y el siguiente pues también es con referencia a una palabra dicha por el Santo Padre en ese viaje de retorno en el vuelo de Bélgica a Roma, ¿no? Claro, obviamente le preguntaron al Santo Padre por la situación de Medio Oriente, en la que hay pues estamos cada día añadiendo más leña al fuego, y en este momento, pues después de las intervenciones de ataques de Israel dentro del Líbano, pues claro, ahí todavía se ha recrudecido el riesgo, ¿no?, de que se generalice la guerra en Medio Oriente. Y entonces el Papa, sobre las bombas en el Líbano, sobre el ataque que Israel ha llevado adelante, ¿no?, pues matando a muchos cientos de personas en el Líbano, con la supuesta justificación de que está atacando a terroristas de Hezbollah y que ha matado a la cúpula de Hezbollah, etcétera, ¿no? El Papa dijo que toda defensa desproporcionada es inmoral. Toda defensa desproporcionada es inmoral. A ver, creo que esto tiene que ser escuchado, Esto tiene que ser escuchado en un criterio ético justo. Es desproporcionada, es inmoral la desproporción. Lo que ha ocurrido en Gaza, ese ataque, esa respuesta al ataque terrorista obviamente, ¿no?, que aconteció pues en octubre por parte de Hamás, pues claro, es que es una respuesta tan desproporcionada, matando a decenas de miles de niños y de mujeres. Es que la desproporción
O sea, el fin no justifica los medios. Hay un principio ético básico, ¿no? El fin no justifica los medios, el fin no justifica los medios. Y sin embargo, pues parece, ¿no?, que se tiene la capacidad de tú esgrime una supuesta, ¿no?, una supuesta causa, y eso ya te da carta verde para lo que sea. Para lo que sea. Pero es que además hay que caer en cuenta de lo siguiente, ¿no? Es decir, esas ejecuciones, que así las llaman, ¿no?, ejecuciones de terroristas en otros países, que son ejecuciones extrajudiciales, y extraterritoriales. Que voy yo y ataco al Líbano, y voy yo y ataco en Siria, y en el Líbano, y en Yemen. O sea, yo me considero con la autoridad, ¿no?, con el derecho a lanzar ataques en el resto de los países así, por las buenas, ¿no? Porque yo soy el bueno y ellos son los malos. A ver, vamos a ver. Vamos a ver. Está claro que Hezbollah pues es un grupo guerrillero, un grupo terrorista que ha incumplido las resoluciones de la ONU que le exigía que tenía que estar no pasar de determinado parámetro territorio hacia el sur. Pero es que Israel es el campeón del incumplimiento de las resoluciones de la ONU. Todas las resoluciones de la ONU sobre devolución de territorios ocupados ilegalmente, etcétera. A ver, todas esas resoluciones hay que decir que se las ha incumplido completamente. Entonces, ¿qué autoridad moral tienes tú de decir ha incumplido una resolución? Pero bueno, si el campeón de los incumplimientos eres tú. Entonces, la frase del Santo Padre, toda defensa desproporcionada es inmoral, tenemos desde el punto de vista del discernimiento moral de la doctrina social de la Iglesia, tenemos que tenerla muy clara. Porque si el fin justifica los medios, al final, quien paga el pato de este tipo de intervenciones, pues son los débiles. La cantidad porque no existen operaciones militares quirúrgicas en las que no mueran montones de personas inocentes que pasaban por allí. Sino que se lo digan a la parroquia católica de Gaza, y que ellos son testigos de lo que han sufrido allí. A ver qué culpa tiene la parroquia católica de Gaza, ¿no?, de esa intervención brutal que se ha realizado, que también han padecido, ¿no?, la propia parroquia católica de Gaza. Y luego, además, a la hora de pedir explicaciones, pues resulta que se ha tenido la desvergüenza de justificarse diciendo que es que en la parroquia católica de Gaza había allí también colocado pues unas metralletas, un nido de Hamás, que desde el cual, una mentira absoluta y completa, como han subrayado. Porque claro, luego ya en la guerra, pues para justificarse se miente. Claro, si estás dispuesto a matar inocentes, ¿cómo no vas a mentir? Y a lo de mentir, pues ya esa es una cuestión menor, ¿no? Por lo tanto, la expresión toda defensa desproporcionada es inmoral es clave en materia de doctrina social, es clave. El fin no justifica los medios. Y no olvidemos que el Tribunal de la Haya ordenó detener ese ataque a Rafah, ese ataque a Gaza. Y ahora pues existe este riesgo de que todavía se extienda desproporcionadamente pues la guerra a todo Oriente Medio. Luego yo digo una cosa. Nosotros los católicos, a la hora de abordar una cuestión como esta, tenemos que hacerlo desde criterios éticos y no dejarnos llevar por la carne y la sangre. No decir, es que a mí los que me caen simpáticos son estos y los que me caen antipáticos son los otros. O sea, no podemos discernir bajo ese parámetro. No, porque eso es dejarnos llevar por esto que está ocurriendo, ¿no?, a nivel mundial, pues que tienes los medios de comunicación que están por un lado, que están por el otro, pero se apoya a Israel o se apoya a Palestina no desde argumentos éticos, no, sino desde una visceralidad política. Yo soy de estos, yo soy de los otros. Así no se van a ningún lado.
Bien, y como estamos, ¿no?, en la víspera de un día tan clave y tan bonito como es el del 1 de octubre, Santa Teresita de Lisieux, vamos a tener nuestro momento musical, pues cantando a Santa Teresita esta canción, queriendo expresar lo que le agrada a Dios. ¿Qué es lo que le agrada a Dios? Lo que le agrada a Dios es que nos hagamos pequeños. Vamos a escucharlo. Lo que agrada a Dios en mi pequeña alma es que amé mi pequeñez y mi pobreza. Lo que agrada a Dios en mi pequeña alma es que amé mi pequeñez y mi pobreza. Es la esperanza ciega que tengo en su misericordia. Es la esperanza ciega que tengo en su misericordia. Mi pequeñez y mi pobreza, lo que agrada a Dios en mi pequeña alma es que amé mi pequeñez y mi pobreza. Es la esperanza ciega que tengo en su misericordia. Es la esperanza ciega que tengo en su misericordia. Lo que agrada a Dios en mi pequeña alma. Lo que agrada a Dios es que ame mi pequeñez. Es impresionante esta expresión. A Dios le agrada que amemos nuestra pequeñez, nuestra fragilidad, porque es dar gloria a la misericordia de Dios para con nosotros. Qué palabras tan claves y tan importantes en la espiritualidad. Lo decimos pues cuando pues acabamos de celebrar, ¿no?, pues el año anterior el jubileo del 150 aniversario del nacimiento de Santa Teresita y el centenario de su beatificación. Vamos adelante en este programa de Sexto Continente y voy también a comentar otro tema de actualidad que, bueno, pues que también mañana va a tener lugar. Y es que mañana va a tener lugar la toma de posesión de la nueva presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum. Bueno, y todos hemos sido conocedores de la polémica que se ha generado sobre la no invitación, el hecho de que se haya negado a invitar a esa toma de posesión al rey de España por motivo de que el presidente anterior, Obrador, pues le había pedido al rey de España que pidiese España perdón por lo acontecido en la, bueno, pues digamos en la, no sé llamar, en la conquista o descubrimiento de América, de México, etcétera, ¿no?
Entonces, bueno, pues yo he enviado un mensaje a redes sociales porque obviamente es un tema en el que está implicada en esta polémica, es un tema en el que está implicada de manera muy directa, muy clave, pues lo que fue la inspiración que la Iglesia Católica realizó en aquel momento para que se llevase a cabo, ¿no?, aquel nuevo mundo. No aquella colonización, porque ojo, allí no aconteció una colonización como en el norte de América, no, sino aquella incorporación en esa imagen de el virreinato, constituir aquello el virreinato dentro del Imperio Español. Allí hubo unas categorías claves de considerar a todos, ¿no?, a todos quienes formaban parte de ese nuevo mundo como miembros con todos los derechos de ese reino español, y la inspiración católica fue clave, ¿no? Fue clave en aquel momento. Por eso, a ver, yo envié un mensaje a redes en el que es esto en concreto lo que manifesté. Lo voy a leer y lo voy a comentar. Yo creo que en todo caso quienes deberían pedir perdón a los mexicanos son sus gobernantes actuales, descendientes de los criollos que se independizaron de España y se entregaron en manos de la masonería. Porque claro, es que una de las cosas que ahora os voy a poner este vídeo, ¿no?, un vídeo que ya en alguna ocasión lo comenté con vosotros, es unos datos que da el historiador Luis Antequera, unos datos tremendos sobre cómo los evangelizadores respetaron las culturas indígenas, hasta el punto de que no impusieron el español, sino que se hizo el gran esfuerzo de evangelizar en las propias lenguas autóctonas. Y entonces se tradujeron, ¿no?, pues se tradujo el catecismo a 600 lenguas nativas, para poder evangelizar, haciendo un esfuerzo tremendo, ¿no? Y esto fijaros, esto fue así, hasta el punto de que, pues cuando en el siglo XIX se produce la independencia, ¿no?, de los nuevos estados de Hispanoamérica, se produce la independencia de la madre patria, pues vamos a decir que únicamente el 20% de los indígenas sabían español. El 80% no sabían español, pues porque los españoles se habían adaptado a sus lenguas nativas. O sea, esto es un dato tremendo, O sea, a inicios del siglo XIX, cuando se producen las independencias, también la de México y otras, ¿no?, pues es que solamente el 20% de los indígenas sabían el español, el 80% lo desconocía. Fue posteriormente, después de esa independencia, cuando esos gobiernos fundamentalmente masónicos impusieron el español a todo el mundo. Bien, es verdad que yo a veces suelo pensar, mira, Dios escribe los hilos de la historia, porque fíjate, el hecho de que tengamos un lenguaje común es providencial, aunque fuese impuesto por la masonería, pero mira, Dios en la providencia integra todo. El hecho es que ahora mismo este programa de Sexto Continente, gracias al idioma español, pues se está escuchando en Hispanoamérica, porque resulta que los masones impusieron el idioma español obligatoriamente a todo el mundo, cosa que los españoles no habían hecho. O sea, que es que Dios escribe derecho con líneas torcidas, O sea que, pero es muy interesante saber eso, ¿no?, frente a esa leyenda negra de que fueron los españoles y no respetaron. A ver, vamos a ver cómo es posible, y además algunos se cree, que era posible esa conquista con un puñado de soldados, de no ser porque entre las distintas tribus indígenas hubiese pues una auténtica enemistades entre ellos, porque los aztecas estaban subyugando a todos los pueblos vecinos, ¿no?, de manera que cuando Hernán Cortés allí es capaz con 500, 600 soldados, ¿no?,
de hacer caer al Imperio azteca es que él se había presentado con todas las tribus de su alrededor, porque no estaban dispuestos a que anualmente los aztecas exigían a 30.000 vidas humanas para sacrificarlas de sus pueblos vecinos. O sea, por si acaso no sacrificaban los hijos de su propio pueblo, sino que subyugaban a los pueblos alrededor para tener unos entre 20.000 y 30.000 sacrificios humanos anuales. Claro, pues podéis imaginar que a Hernán Cortés pues le fue sencillo echar mano de esos pueblos subyugados para hacer caer, ¿no?, ese imperio que estaba basado en esa borrachera de sangre. Bueno, entonces decir que los españoles no respetaron la cultura es una manipulación, ¿eh? Yo he comentado esto, es una manipulación. Bueno, antes de seguir comentando esto, es 1 minuto y medio. Voy a poner en la intervención que hace Luis Antequera, este historiador, en la que explica bueno, que hasta qué punto se ha manipulado la verdad sobre cuál fue el respeto de los idiomas y de las culturas, ¿eh? Vamos a escucharlo. ¿Saben ustedes cuántos indígenas son capaces de hablar español cuando España abandona América en el primer cuarto del siglo XIX? Bueno, pues apenas un 20% de los indígenas eran capaces de hablar español. Y eso será lo único que los indígenas americanos, los americanos en general, al día de hoy, le deban a sus gobiernos republicanos: la universalización del español en aquellas tierras, porque España no la hizo. La evangelización se hizo en las lenguas autóctonas, se hizo en náhuatl, se hizo en quechua, se hizo en aymara, se hizo en guaraní. Eran los misioneros los que aprendían las lenguas de los indígenas para evangelizarles. Eran los misioneros los que hacían los catecismos y las Biblias en las lenguas autóctonas. Eran los misioneros los que escribieron las gramáticas de aquellas lenguas. Hasta 600 gramáticas escribieron los misioneros españoles de las lenguas autóctonas americanas. ¿Saben ustedes cuál es la segunda lengua del mundo que tiene gramática propia? La primera es, por descontado, el español, que lo hace Antonio de Nebrija. ¿Saben ustedes cuál es la segunda lengua que tiene gramática en la historia del mundo? El náhuatl. El náhuatl, la lengua que hablan los mexicanos, que la hace un misionero español por nombre Andrés de Olmos. Antes que el inglés, antes que el alemán, antes que el francés, antes que cualquier lengua italiana, tiene gramática el náhuatl. El náhuatl va a ser la primera lengua del mundo, incluso antes que el español, que tenga 2 gramáticas. Bueno, la verdad es que no hay como conocer la historia. Qué importante es, ¿no?, conocer la historia para no dejarnos manipular. Bueno, yo al mismo tiempo también adjunté otro dato, ¿no? El dato de que cuando México se independiza de España tenía un territorio verdaderamente grandísimo, ¿no? Que el 60% de ese territorio, pues México lo perdió porque Estados Unidos, ¿no?, bueno, lo que ahora se confirma como los gobiernos de los estados federales, pues le robaron, ¿no?, le quitaron a México el 60% de su territorio. Entonces, claro, ahora me llama la atención que se diga, ¿no?, pues que estos gobernantes, que en el fondo pues son descendientes del corte masónico, ¿no?, pues digan que España tiene que pedir perdón. Oiga, ¿por qué no le dice usted a Estados Unidos que le pida perdón de haberles quitado el 60% del territorio que les dejó el Reino de España cuando se independizaron? Porque ellos les han quitado el 60% del territorio y no dicen nada de eso, ¿no? Me parece perverso, ¿no?, comenté en redes sociales, me parece perverso que ahora se manipule la historia de México y los sentimientos de ese maravilloso pueblo, como una estrategia para distraer la atención de un Estado fallido en el que los jóvenes huyen buscando su futuro. 35.000 personas son asesinadas anualmente en México y otras 75.000 son secuestradas. Y en medio de ese desaguisado, estos salen ahora diciendo que pidan perdón por lo que hicieron, ¿no?, en el siglo XV-XVI. Vamos, es que es una auténtica manipulación de la historia como maniobra de distracción. Aparte de pretender olvidar otras páginas, como por ejemplo el hecho de que en todos los planes educativos, pues estos gobiernos mexicanos, por ejemplo, hagan desaparecer de la historia episodios como el de la Guerra de los Cristeros. La Guerra de los Cristeros a inicios del siglo XX, ¿no?, donde
donde se prohíbe el culto católico, y entonces pues tantísimos, decenas de miles, ¿no?, de católicos se echaron al monte en una guerra que se ha llamado la Cristiada, la que defendieron pues su libertad religiosa, ¿no? Y entonces pues creo que hay que invocar a San José Sánchez del Río, Joselito y tantos miles de mártires de la Cristiada que lucharon frente a los gobiernos masónicos que intentaban prohibir la libertad de culto y cerraron los templos, etcétera, etcétera. Entonces ahora dicen, ¿no?, que hay que pedir perdón. Vamos a ver, no manipulemos la historia de esta manera. No manipulemos la historia. Creo que es importante, ¿no?, que no nos dejemos manipular en esta continua tendencia a avergonzarnos de nuestras raíces, a desvincularnos de nuestra historia, para que así seamos vulnerables, ¿no?, y caigamos en manos de unas nuevas ideologías que hacen de nosotros lo que les da la gana. Bueno, seguimos adelante. A ver, mañana, además de ser el día de Santa Teresita, es el inicio del mes de octubre, del mes del Rosario. Entonces también me gustaría que en este programa de hoy de Sexto Continente, pues me gustaría compartir con vosotros una palabra que os anime a todos a decir, oye, y si comienzo a rezar el Rosario diariamente, ahora que comienza el mes de octubre, venga, voy a por ello, voy a por ello. Entonces me gustaría compartir con vosotros algunas reflexiones que nos ayuden para ello, porque es verdad que uno necesita, ¿no?, a veces apoyar sus decisiones en convicciones, ¿eh? Las convicciones son las que determinan nuestras decisiones, ¿no? Y como he dicho también con el tema del conocimiento de la historia, ¿no?, de lo que pasó en la Cristiada, o lo que pasó en la evangelización de América, y lo que pasó por parte de los gobiernos masónicos después de la independencia, etcétera. A ver, yo creo que tenemos que conocer algunas páginas de la historia del Rosario que son muy importantes. Entonces, hay una que no me resisto a dejar de compartir con vosotros, ¿no?, que es la siguiente. ¿Cómo fue la extensión del Rosario que hizo Santo Domingo allá por el año 1214? Suele ser muy interesante ver el contexto histórico para comprender las cosas. Igual que, por ejemplo, a la hora de entender por qué el corazón de Jesús se revela a Santa Margarita María de Alacoque, hace 350 años, claro, en un contexto en el que el jansenismo, la herejía jansenista estaba agobiando las almas, ¿no? Y entonces el mensaje de la misericordia de Dios, del corazón misericordioso de Dios, era clave para responder a esa tendencia jansenista, que no hacía sino infundir el terror en las almas. Entonces fue histórico, ¿no? También pasó algo por el estilo con respecto al Rosario, porque, como digo, ¿no?, ¿cuál era el clima en el que Santo Domingo comenzaba la extensión del Santo Rosario? Bueno, pues es que hay que saber que en Francia, entre los años 1100 y 1200, se había extendido de una manera tremenda las herejías albigenses. Y las herejías albigenses convencieron, ¿no?, eran unas herejías terribles, convencieron a muchos católicos de que se suicidaran para poder liberarse de sus cuerpos. Las herejías albigenses subrayaban, ¿no?, el desprecio de lo corporal. Fijaros cómo nosotros los católicos hoy en día, ¿no?, estamos ante esta crisis antropológica en la que nos encontramos. Recordad uno de los programas anteriores que hicimos aquí en Sexto Continente, en el que yo subrayé la dignidad del cuerpo, ¿no? El cuerpo como icono del alma, el cuerpo como sacramento del alma, esa unión sustancial de cuerpo y alma. Mi cuerpo es mi persona, o sea, la dignidad de lo corporal. Bueno, pues también en aquel tiempo los albigenses, contaminados por un dualismo, ¿no?, que hoy en día hay mucho de dualismo. Fijaros todo ese influjo de las teorías reencarnacionistas de Oriente, en el fondo, del reencarnacionismo, se deriva un dualismo que al final desprecias el cuerpo. Bueno, pues los albigenses
convencieron a muchos católicos de que se suicidaran para poder liberarse de sus cuerpos. Porque los albigenses decían que los cuerpos eran malvados, ¿no? Entonces, en ese contexto, Santo Domingo, para derrotarlos y para detener, ¿no?, esas horribles mentiras que se esparcían, recurrió al rosario. Es que me parece que esto tiene una actualidad conmovedora. Ahora mismo, ¿no?, en nuestras familias, seguro que casi todos los que me estáis escuchando conocéis alguna familia que está sufriendo porque sus hijos se autolesionan, porque estamos en una crisis de falta de autoestima, de que no nos queremos, nos despreciamos, etcétera, ¿no? Fíjate tú qué actualidad tiene el rosario. En el fondo, recurrir al rosario en este momento es como reeditar aquella situación histórica en la que Santo Domingo, ¿no?, frente a aquella locura albigense, ¿no?, del desprecio del cuerpo, es como decir: Dios te quiere, agárrate a este rosario, agárrate, no te dejes rayar la cabeza, Dios te quiere. Venga, desgrana las Aves Marías. María es la amada de Yahvé. María es el reflejo de que Dios te quiere a ti. Ella es la amada de Yahvé para que tú te enteres de que eres un hijo predilecto, ¿no?, del corazón de Jesús. Entonces, así aplastó la herejía albigense Santo Domingo. Así la aplastó. ¿Sabes? O sea, recurriendo a María. Recurriendo a María y diciendo una y mil veces: ruega por nosotros pecadores, ¿no?, ahora y en la hora de nuestra muerte. O sea, que recurrir al rosario es recurrir a esa potencia sanadora de María, que es que las herejías se nos introducen y se están introduciendo muchas herejías en las que por una parte endiosamos el cuerpo y por otra parte lo despreciamos. ¿Cómo se puede endiosar y despreciar el cuerpo al mismo tiempo? Eso es lo que está aconteciendo. Es como si no cayeses en una presunción y en una desesperanza. Por una parte eres un presuntuoso, ¿no?, y haces de tu cuerpo una idolatría. Y luego la verdad es que estás desesperado y te desprecias y te autolesionas y te quieres quitar del medio. ¿Cómo es posible eso? Bueno, pues porque es cuando damos la espalda a Dios, es que no nos entendemos a nosotros mismos. Uno no se entiende a sí mismo. No sabemos lo que nos pasa y eso es lo que nos pasa. Bueno, entonces uno tiene que recurrir al rosario, igual que hizo Santo Domingo, ¿no?, frente a esa locura albigense de la pretensión de suicidarse para que mi cuerpo malvado no me... A ver, tenemos que recurrir, ¿no?, al rosario para que María nos enseñe a amarnos a nosotros mismos en humildad, sin presunción y sin desesperación. También hay otro episodio que también nos puede motivar para rezar el rosario. Es un episodio que aconteció en 1960. Se eligió como presidente de Brasil a João Goulart, que era un comunista. Y este hombre, João Goulart, bueno, pues estuvo a puntito de hacer de Brasil pues una Cuba. Tú imagínate lo que hubiese sido que Brasil, con ese inmenso, ¿no?, Estado, fuese comunista como Cuba. Eso hubiese sido tremendo, hubiese cambiado la deriva de la historia. Y entonces ahí hubo un cardenal, en el año 1960, el cardenal Barros Cámara, un hombre profético, que vio lo que venía, ¿no?, y dijo: anda, y ahora Brasil va a ser un país comunista, ¿no? Y entonces el cardenal Barros Cámara le lanzó, ¿no?, un mensaje al pueblo de Brasil para derrocar esa amenaza. ¿Y cómo lo hizo? Pues recurriendo a la Virgen de Fátima, la cual había dicho: rezad el rosario, rezad el rosario. Y entonces, ni corto ni perezoso, este cardenal convocó una gran marcha en Sao Paulo y la denominó Marcha de la Familia con Dios hacia la Libertad. Y allí aparecieron 600.000 mujeres con el rosario en la mano,
con pancartas anticomunistas diciendo que no estaban dispuestos, ¿no?, a que Brasil fuese un país comunista. Y aquella expresión, ¿no?, que posiblemente habrá sido uno de los rosarios más multitudinarios de la historia, es que acabó derrocando aquel eventual presidente. Hubo ciertos conflictos, pero prácticamente aquello fue incruento. Y en agradecimiento a Dios, las mujeres de Brasil realizaron pues una marcha el día posterior a la caída, ¿no?, de esa pretensión de que ese hombre introdujese el comunismo en Brasil, una marcha de agradecimiento que todavía fue mayor que la de Sao Paulo, ¿no? La llamaron marcha de acción de gracias a Dios, que incluyó a 1 millón de personas rezando el rosario. Este también es un episodio histórico de esos que tenemos olvidado. Incluso dice, pues yo eso no lo había escuchado nunca. Claro, es que aquí la historia se oculta, se deforma, pero es verdad, Brasil ha sido un testimonio de cómo el rezo del Santo Rosario impidió que una dictadura comunista se pusiese en marcha, ¿no?, en un lugar ni más ni menos como Brasil. Entonces yo me atrevo a deciros, recurramos al Santo Rosario. Y una propuesta, ¿no?, que el que no lo reza diariamente, venga, cógelo. Bueno, tú verás si es mejor que lo reces todo seguido. Algunos también van intercalando misterios a lo largo del día, en nuestros desplazamientos. Bueno, que cada uno vea. El ideal sería, obviamente, poderlo rezar delante del sagrario. Pero bueno, o sea, cada uno tiene que ver de qué manera lo adapta, ¿no? Lo adapta, pero estamos en la víspera del mes de octubre, mes del Rosario. Yo creo que es clave. Y voy a dar también una motivación de cómo rezarlo bien. A mí creo que ayuda mucho el que esos misterios de la vida de Jesucristo que se van poco a poco recordando, cada uno de ellos nos puede ayudar mucho, que cómo está ligado a una virtud o a un don. Voy a repasar así de una manera rápida. En los misterios gozosos, cuando el primer misterio se pide la encarnación del Hijo, se recuerda la encarnación del Hijo de Dios, yo creo que lo propio es pedir la virtud de la humildad. Cuando en el segundo misterio gozoso se recuerda la visitación de María e Isabel, lo propio es pedir la virtud de la caridad. Cuando en el tercer misterio gozoso se recuerda el nacimiento de Jesús, lo propio es pedir el don de la pobreza espiritual. Cuando en el cuarto misterio gozoso se recuerda la presentación del niño Jesús en el templo y la purificación de María, lo propio es pedir la virtud de la pureza en el alma y cuerpo. Cuando en el quinto misterio gozoso se recuerda a Jesús perdido y hallado en el templo, lo propio es pedir la virtud de la obediencia, porque Jesús siguió obediente a sus padres. Cuando en el primer misterio doloroso se recuerda la oración de Jesús en el huerto, lo propio es pedir odio al pecado, ¿no?, al que Jesús hizo frente, ¿no?, allí en Getsemaní. Cuando en el segundo misterio se recuerda la flagelación de Jesús, pedimos el don de la mortificación exterior en nuestra vida. Cuando en el tercer misterio se recuerda la coronación de espinas, en esa humillación de Jesús, ¿no?, que se ríen de él porque se proclama rey, pues pedimos el don de la mortificación interior. Cuando en el cuarto misterio se recuerda a Jesús con la cruz a cuestas camino del Calvario, pedimos la virtud de la paciencia y perseverancia. Cuando en el quinto misterio se recuerda la crucifixión y muerte de Jesús, pedimos el amor a la cruz, abrazar la cruz. Y los misterios gloriosos, cuando en el primero se pide la resurrección, la resurrección de Jesucristo, pedimos la virtud de la fe. La fe. Cuando en el segundo misterio se recuerda la ascensión de Jesús, pedimos la virtud de la esperanza. Cuando en el tercero se recuerda la venida del Espíritu Santo, pedimos la virtud del amor de Dios, que el amor de Dios llene nuestros corazones.
El Espíritu Santo es el amor de Dios. Cuando en el cuarto misterio recordamos la asunción de María a los cielos, en cuerpo y alma, pedimos el don de la unión con Jesús y María, de tener una intimidad profunda. Cuando en el quinto misterio recordamos la coronación de María, pedimos la virtud de la perseverancia. Y cuando los misterios luminosos recordamos el primero, el bautismo de Jesús en el Jordán, pedimos los dones del Espíritu Santo, tal y como fueron infundidos sobre él. Cuando recordamos el segundo misterio de la autorrevelación en las bodas de Caná, pedimos la fidelidad matrimonial. Cuando en el tercer misterio recordamos el anuncio del reino de Dios invitando a la conversión, pedimos la virtud de la laboriosidad por el reino de Dios. Cuando en el cuarto misterio recordamos la transfiguración, pedimos el deseo de estar con Cristo. Y cuando en el quinto misterio luminoso recordamos la institución de la Eucaristía, pedimos el don de reconocer el amor de Dios por nosotros que ha quedado en ese testamento de la alianza de Dios en la Eucaristía. Bueno, por eso un buen momento de nuestra vida para iniciar el rezo diario del Santo Rosario. A por ello, señores. A ver, el que tenga el rosario un poco por ahí perdido, que busque, que abra los cajones, que busque, venga, vete por ello, mételo en tu bolsillo y que sea tu signo de alianza con María. Vamos adelante y concluimos este programa con mucha alegría dándose esta bendición. Me están diciendo desde la emisora que sería bueno recordar que, como he puesto aquí un pequeño audio de Luis Antequera, de ese historiador que en 3 palabras no aclara tanto las cosas, ¿no? Me han hecho recordar que él tiene un programa en Radio María los jueves a la 1 de la madrugada con el título de Esta no es una semana cualquiera, en la que también pues, nos puede seguir dando muchas lecciones históricas. Tenemos el tiempo cumplido. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo. Finaliza en Radio María Sexto Continente, dirigido por el obispo de Orihuela, Alicante, Monseñor José Ignacio Munilla.